Muy buenos días, estimados estudiantes. Pues un segundo o tercer módulo y una segunda clase, como ustedes saben, con esta materia, pues nosotros vamos a ver dos específicamente. Por cuestión de tiempo, sabemos que las actividades son prácticas, ¿verdad? Y pues que pues manejamos de manera muy versátil y muy explicada y resumida todas las actividades. Lo que nosotros pedimos es responsabilidad. Damos inicio esta semana a la materia de ciencias naturales y filosofía, ¿verdad? Para poder empezar, voy a hacer un resumen breve de qué es lo que vamos a ver esta semana. En el ámbito de ciencias naturales, la semana pasada, como ustedes bien recuerdan, hablamos acerca de la complejidad de la vida y los niveles de taxonomía, donde cada estudiante debió haber realizado lo que es una actividad acerca de los taxones, ¿verdad? ¿Ya? Continuamos y esta semana pues trabajaremos contra la prevención de microorganismos, ¿ya? ¿Qué son los microorganismos? ¿Qué son los microorganismos? ¿Cómo se transmiten los microorganismos? ¿Cuáles son sus características generales y específicas? ¿Qué tipos de microorganismos existen? ¿Ya? Y ustedes pueden verlo aquí mediante la representación de un gráfico, ¿no? Y recordemos pues que no todos los microorganismos son perjudiciales y también tenemos microorganismos beneficiosos. Muy regular de eso, pues como ustedes se dan cuenta, todo es representado de manera gráfica para que ustedes puedan captar una definición o un concepto, ¿no? Y adicional, una actividad práctica que ustedes van a poder realizarla luego que termine la clase y pues se podrá verificar en la plataforma que usted la realizó, una actividad muy práctica y muy bonita. Dentro de eso tenemos lo que es el vocabulario. ¿Ya? Nuestra actividad práctica del día de hoy nos va a permitir poder trabajar con nuestro vocabulario, ¿verdad? Adicional a esto, hoy día implementaremos una actividad práctica también en la materia de filosofía, donde el tema principal es la bondad, ¿ya? Como un valor principal. ¿Y cuál es el problema ético de la misma, ¿no? Aquí vemos. Y pues es el resumen de la actividad de hoy. Quiero empezar la actividad mostrándoles un video educativo al cual les pediré que prestemos mucha atención, ya que él mismo nos va a resumir cuáles son las características, el porqué de los microorganismos, ¿ok? Entonces voy a proceder a compartirles para poder continuar. Les compartiré en este momento. De Ecología Verde te explicamos qué son los microorganismos, sus características y su clasificación. ¡Empezamos! ¿Qué son los microorganismos? Los microorganismos son pequeños seres vivos de cuyo estudio se encarga la microbiología. Son tan pequeños que no se pueden ver por el ojo humano y es necesario un microscopio para visualizarlos y estudiarlos. La estructura de los microorganismos es muy simple y alberga especies beneficiosas, patógenas y otras que varían según las circunstancias. Dentro de los microorganismos existen especies unicelulares y pluricelulares, tanto procariotas como eucariotas. También incluyen seres ultramicroscópicos, solo visibles con microscopios como los electrónicos, como son los virus. Características de los microorganismos. Su alimentación y supervivencia requieren nutrientes como proteínas o carbohidratos. Para su desarrollo necesitan agua, aunque la cantidad varía entre microorganismos. Así, por ejemplo, las bacterias requieren menos agua que los mohos o los hongos. Los microorganismos suelen tener rangos estrechos de temperaturas en los que se desarrollan de forma óptima y varían de unos grupos a otros, pero la gran mayoría se desarrollan entre los 30 y los 50 grados. Las bacterias pueden requerir oxígeno para sobrevivir, su ausencia completa o tolerar el oxígeno.
Al igual que con la temperatura, los rangos que toleran de pH suelen ser estrechos. En este sentido diferenciamos microorganismos acidófilos en ambientes ácidos, neutros o alcalófilos en ambientes alcalinos. El tiempo que requieren para su desarrollo y crecimiento depende del tipo de microorganismos y de que las condiciones sean más o menos óptimas. Así diferenciamos microorganismos de crecimiento lento y de crecimiento rápido. Podemos clasificar los microorganismos en 4 grandes grupos. Bacterias. Se trata de microorganismos unicelulares, es decir, poseen una única célula y un material genético no organizado en el interior de un núcleo. Se reproducen por bipartición y son capaces de donar y recibir material genético mediante transformación, transducción o conjugación. Existen varias formas bacterianas, pudiendo ser redondeadas, cocos en forma de hélice, espirilos o pequeños y curvados, víbridos. Virus. Se trata de formas acelulares que por lo general están formadas por una cápside proteica con o sin envoltura y una molécula de ADN o ARN. Son microorganismos parásitos obligados, es decir, necesitan infectar una célula para poder reproducirse y sobrevivir. Según la forma de su cápside, pueden ser icosaédricos, es decir, de forma más o menos redondeada, o de forma cilíndrica. También existen virus con estructuras más complejas y que poseen una cabeza y una cola. Los virus pueden matar a la célula a la que infectan o usarla como reservorio, esperando a las condiciones adecuadas para liberarse. Hongos. Se trata de microorganismos eucariotas unicelulares o pluricelulares. Se reproducen por gemación, es decir, el progenitor emite una protuberancia que va creciendo hasta que esté preparada para separarse. También pueden reproducirse mediante esporulación o rotura en fragmentos. Pueden ser levaduras u hongos con hifas. Descubre más sobre el reino de los hongos en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Parásitos. Los parásitos son los protozoos, como las amebas y los helmintos y gusanos. Se trata de organismos eucariotas. Se diferencian en que los protozoos son unicelulares y los helmitos y gusanos son pluricelulares. Los parásitos no se suelen clasificar como microorganismos, pero a menudo la microbiología se estudia conjuntamente con la parasitología. Hay otras clasificaciones más complejas de los microorganismos que tienen en cuenta la inmunidad y la peligrosidad que suponen para el organismo. Así, estos son los tipos de microorganismos según este criterio. Microorganismos beneficiosos. Se trata de microorganismos que producen beneficios para el ser humano, ya sea formando parte de la microbiota del ser humano o mediante la producción de productos de interés para los seres humanos como queso, cerveza, antibióticos, yogur o pan. Aunque parezca que los microorganismos son malos, la mayoría de ellos son beneficiosos y se incluyen en este grupo algunas bacterias y hongos, exceptuamos a los virus. La microbiota del ser humano es fundamental para la supervivencia y el bienestar del organismo. Así, desempeñan funciones como la protección frente a las infecciones o la contribución a los procesos de digestión. Y por otro lado tenemos los microorganismos patógenos. Incluimos en este grupo aquellos microorganismos que son capaces de producir enfermedades en sus huéspedes, y pueden ser tanto virus como bacterias u hongos. Su mecanismo consiste en infectar a las células, reproducirse en ellas y matarlas, o bien dañarlas y producir enfermedades. Las bacterias además son capaces de producir toxinas que provocan daños. Se combaten con los antimicrobianos, que pueden ser antibióticos para bacterias, antivíricos para virus y antifúngicos o antimicóticos para los hongos. El grado de patogenidad de un microorganismo depende del estado inmune de la persona afectada. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades de la... Ya, muy bien. Mientras tanto, como les comentaba al principio, un pequeño resumen de la actividad del día de hoy. Para comenzar, nos decían allí qué son los microorganismos, ¿verdad? Muy buena pregunta. En una pequeña definición, nosotros podríamos decir que los microorganismos, como ustedes pueden ver allí en la pantalla, son aquellos organismos que por su tamaño reducido son imperceptibles a la vista, es decir, que nosotros no los podemos ver, ¿verdad? Los microorganismos, también llamados microbios, son organismos muy pequeños que solo pueden ser vistos con un microscopio. Son esenciales para la vida en la Tierra y se encuentran en diversos ambientes.
incluyendo el suelo, el agua y el aire, así como en el cuerpo humano. Algunos microorganismos son beneficiosos, mientras que otros pueden causar enfermedades, ¿verdad? Es lo que también pudimos escuchar en el video de hoy. Ahora la pregunta es, si existen los microorganismos, ¿cómo lo transmiten, verdad? Ustedes pueden ver ahí en la pantalla que tenemos cuatro procesos o etapas de transmisión, ¿verdad? Cuando yo hablo de la parte huésped, la primera, que ustedes pueden ver ahí en la pantalla, escape del huésped, transporte al nuevo anfitrión, entrada al nuevo anfitrión y salida del nuevo anfitrión, ¿ya? ¿Cómo nosotros podemos darnos cuenta cuáles son las maneras en las que nosotros podríamos obtener un microorganismo o cómo puede transmitirse uno de ellos? Ya tenemos aquí, como ustedes pueden observar en la pantalla, diversas maneras de que puedan transmitirse. La primera forma que ustedes pueden ver aquí es de persona a persona. ¿Pero de qué manera? Mediante el aire, mediante la saliva, mediante el tacto y mediante la sangre. Un ser humano, una persona, puede obtener un microorganismo por un medio de transmisión de persona a persona. Un claro ejemplo de la misma puede ser un ejemplo justamente que nosotros lo vivimos, específicamente en el año 2020, ¿verdad? Que fue pues lo que fue el virus a nivel mundial, que fue el COVID, ¿verdad? El COVID es un claro ejemplo de transmisión de microorganismos, ¿ya? Ya que este de aquí, pues obviamente de manera principal, ya su medio de transmisión fue el aire, ¿verdad? Es un medio de transmisión. Vuelvo y repito, puede ser también por el tacto, la sangre y la saliva, ¿ya? Otro ejemplo de medio de transmisión de microorganismos son los insectos. ¿Ya? Un segundo ejemplo de medio de transmisión de microorganismos son los insectos. Y aquí tenemos tres ejemplos, que están los mosquitos, las moscas y las pulgas. ¿De qué manera nosotros podemos obtener un medio de transmisión de microorganismos de mosquitos? Mediante su picadura, ¿verdad? Quizás les haya pasado a uno de ustedes, ¿no? Que pues si nosotros sin querer y sin darnos cuenta, pues un mosquito nos picó, ¿verdad? ¿Y qué sucede luego de la picadura de ese mosco? Se nos hace una roncha, muchas veces nos intoxicamos. Más adelante en la lectura ustedes se van a dar cuenta que también la reacción de nosotros las personas ante la transmisión de un microorganismo en nuestro cuerpo depende mucho de nuestro metabolismo. Depende mucho de cómo nosotros nos encontremos de manera interna en nuestro estado de salud. Es por eso que en muchas ocasiones hay personas a las que les afecta más, ya, aunque digan es simplemente una picadura, es algo simple, o quizás a otros pues no les pase nada, ¿verdad? Depende mucho de nuestro metabolismo. Otro ejemplo, dice aquí, son las moscas, ¿verdad? ¿De qué manera puede ser esto de las moscas? Por medio de los alimentos, ¿verdad? Por eso es muy importante que el ambiente en el que nosotros nos encontremos sea el apto para poder nosotros alimentarnos y no tan solo de esto, ¿no? También en muchas ocasiones depende de la situación en la que usted se encuentre. Y las pulgas que por lo general suele el medio de transmisión de esto de este insecto es por medio de las mascotas, ¿verdad? Por lo general las personas tenemos mascotas y debemos encargarnos de pues, que esta misma no sea un medio de transmisión y esté sano. Otro ejemplo de medio de transmisión de microorganismos son los objetos, ¿verdad? Ustedes pueden ver allí tenemos unos ejemplos. La ropa de la cama, los juguetes, las toallas que deben ser personales, alambre oxidado y el piso. ¿Ya? ¿Han escuchado ustedes como un claro ejemplo de que dicen que al finalizar el día, un lugar sagrado que nosotras las personas tenemos es nuestro lugar de descanso, ¿verdad? Entonces, ese es otro medio de transmisión de microorganismos. Por consiguiente, otro ejemplo de microorganismos de medio de transmisión es la comida. Es la comida
quizás ya mismo vean ustedes el ejemplo, pero bueno, en el video que acabamos de ver todavía no mostraba de qué manera se transmite un microorganismo. Por un claro ejemplo que quizás también les puede haber pasado a ustedes, es que ustedes quizás al momento de comprar un alimento, ustedes lo ubican en refrigeración. Y resulta, un claro ejemplo puede ser el tomate. Resulta que después de varios días, el tomate a lo mejor usted no lo usó y el tomate comienza a ponerse de otro color, tiene un estado de deterioro. Tan solo con ver que ya tiene eso, significa que ese alimento ya tiene un microorganismo porque está en estado de descomposición, ¿verdad? Y otro medio más, por último, es el agua. Otro medio de transmisión de microorganismos es el agua. Sabemos que el agua es el líquido vital para nosotros poder subsistir y este pues, aunque nosotros veamos como algo sencillo y básico y como que no pasara nada, la agua que nosotros consumimos debe ser potabilizada y desinfectada. Es decir, que no basta con que nosotros consumamos agua de la llave. Esta agua debe pasar por un proceso de ebullición, el cual va a permitir que la misma no contenga una exageración o una cantidad exacta de microorganismos que pueden llevarnos a enfermar, ¿no? Continuamos, continuamos y podemos observar también aquí que los microorganismos sí tienen ciertas características, ¿verdad? Vamos a ver aquí de pronto algún estudiante que esté presente y desee participar en la lectura. De pronto alguien que esté presente y desee participar en la lectura. Buenos días, Miss. Muy buenos días, la escuchamos. Característica de los microorganismos. Su tamaño es tan reducido que son imperceptibles a simple vista. Sus reacciones metabólicas son muy veloces. La relación que mantiene con el medio es intensa. Necesitan agua para metabolizar. Desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. Tienen la capacidad de alterar el medio en el cual se encuentran. Se reproducen a una gran velocidad. Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. Forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza. Son muy livianos por lo que se transportan en el aire. Ya, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, cabe recalcar que como les he dicho en un principio, en muchas ocasiones es un poquito complicado yo poder agradecerles por medio del nombre, ya que pues al momento que ustedes se conectan, ¿no? Eh, Tienen otro nombre en el dispositivo, entonces por eso. Pero muchísimas gracias por la lectura, ¿no? Características de los microorganismos tienen muchas características en común, aunque quizás nosotros no los podemos ver, ¿no? Dice aquí que su tamaño es tan reducido que no podemos verlo a simple vista. Decíamos al principio que la única manera que nosotros podamos verlos es mediante un microscopio, ¿verdad? Pero más adelante también van a descubrir que hay unos que sí los podemos ver y ya van a ver cuáles son, ¿no? Dice aquí, sus reacciones metabólicas son muy veloces. Les decía al principio que eso depende mucho de cómo nosotros, cómo esté nuestro metabolismo, ¿verdad? La relación que mantienen con el medio es intensa. Más adelante también van a ver el porqué de esto. Necesitan agua para metabolizar, es decir, que en una área que esté sumamente seca, nosotros no nos vamos a dar cuenta que existen uno o más, ¿verdad? En el caso de, pues, de que usted se dé cuenta, en este caso del tomate, un claro ejemplo de cuando se está dañando, es que necesitaba, como ya contiene, este alimento ya contiene agua, ¿verdad? Necesita, la manera de reproducirse rápidamente es intensa, es rápida, ¿no? Esta parte de aquí me gustaría toparla mucho en resumen, donde dice desarrollan mecanismos de dispersión y de resistencia. Cabe recalcar, si es que ustedes han escuchado antes, que no es correcto automedicarse, ¿verdad? Lo han de haber escuchado ustedes. ¿El por qué? No es correcto automedicarse porque al momento de que usted está batallando en su salud, ya sea con una bacteria,
¿verdad? O un microbio, ya ustedes van a escuchar la diferencia del mismo, ya ustedes se van a dar cuenta que al momento pues de ustedes automedicarse y batallar esto que está sucediendo, ¿no? No se va a eliminar, porque el médico es el único capaz de comentarle a usted o decirle cuál es el medicamento correcto para eso. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones sucede que el doctor le dice, no sé qué pasa, pero lo estamos medicando y la bacteria o lo que está sucediendo en ese momento no se elimina, persiste, ¿no? Ya, luego de esto también vemos otra característica es que tiene la capacidad de alterar el medio en el que se encuentra. Es decir, que un microorganismo, ¿ya? Tiene la capacidad de poder de generar algún método o alguna cosa que esté sucediendo en ese momento. ¿Ya? Se reproducen a una gran velocidad. Su actividad es indispensable para la vida en el planeta. También van a ver más adelante el por qué. La parte que está aquí también forman parte de los ciclos biogeoquímicos que se llevan adelante en la naturaleza, específicamente, es decir, que lo utilizan para la elaboración de medicamentos, ¿no? Y son muy livianos por lo que se transportan en el aire y obviamente no los podemos observar. Continuamos. Y podemos ver aquí también otras características generales similares a las que ya nombramos y podemos también observar, ¿verdad? Rápido intercambio de sustancias con el medio externo, rápida multiplicación basada en su metabolismo, rápido metabolismo de los nutrientes, por ello pueden alterar rápidamente el medio en el que viven agotando los nutrientes. Algunos son productores de toxinas, algunos poseen órganos de locomoción, son fáciles de manipular, lo que y permite estudiarlos in vitro, es decir, mediante un microscopio y modificarlos genéticamente. Un solo microorganismo puede ocasionar una o varias enfermedades, ¿ya? Y pueden transmitirse por diferentes vías. Continuamos y aquí podemos ver cuáles son los tipos de microorganismos, ¿verdad? Dice aquí, dentro de la naturaleza se pueden identificar diferentes tipos de microorganismos. Algunos de ellos son, de pronto, algún otro estudiante que esté presente y desee participar en la lectura. ¿No? Continuamos. Ya, como primer punto tenemos aquí algas cianofíseas, que son bacterias de gran tamaño. Si ustedes recuerdan, al principio decía las características de los microorganismos, les decía que aquí nos vamos a dar cuenta que existen unos que sí podemos ver, ya les diré cuáles son. Dice aquí algas cianofíseas, son bacterias de gran tamaño y se caracterizan por hacer fotosíntesis de manera muy similar a las plantas, es decir, oxigénica, que desprenden oxígeno. Un claro ejemplo de esto es cuando un alimento está en estado de descomposición o muchas veces en ocasiones no nos damos cuenta. Por ejemplo, este puede ser el de la papa. ¿Se han dado cuenta ustedes que en muchas ocasiones ustedes compran un alimento y ustedes por fuera pueden observar que el alimento no está dañado, ¿verdad? Que está en buen estado. Pero resulta que al momento de poder observarlo de manera interna, en muchas ocasiones hay alimentos que ustedes han encontrado un gusanito interno, ¿verdad? O algo que está dañando ese alimento. Esa es una bacteria de gran tamaño, ¿verdad? Que podemos nosotros observarla. Por consiguiente, otro tipo de microorganismos son los virus. Son los microbios más básicos y solamente se los puede percibir con microscopios electrónicos. Son agentes infecciosos que para replicarse deben infectar a otros organismos unicelulares, a los que los inoculan su contenido genético. Solo pueden reproducirse en una célula huésped, ¿verdad? Otro tipo de microorganismos son los hongos. Muchos de los organismos que integran el reino fungi. Recuerdan ustedes que la semana pasada hablábamos justamente de esto, de los reinos, ¿no? Y son microscópicos, por ejemplo, la levadura, ¿ya? Otro ejemplo de tipos de microorganismos son los protistas, que son microbios unicelulares eucariotas de gran volumen.
Por lo general se desarrollan en ambientes acuáticos de agua dulce o salada o en lugares muy húmedos, aunque algunas variedades desarrollan vidas parasitarias. Por lo general estos organismos depredan a otros microorganismos a la hora de alimentarse. Arqueas y bacterias. Son dos tipos de organismos procariotas y unicelulares, y se trata de los microbios más simples. Conforman el grupo de microbios con mayor presencia en la Tierra, se alimentan del hábitat en el que se encuentran y su reproducción es a partir de la división de su material genético. Voy a recalcar una parte donde ustedes pudieron escuchar aquí, donde habla acerca de los virus. Los virus. En el video que ustedes pudieron observar al principio, si se dieron cuenta, pudieron fijarse ustedes, ¿no? Existe, existe la posibilidad de que nosotros podamos obtener un microorganismo dependiendo mucho de nuestro estado de salud. ¿De qué manera? Mencionábamos nosotros mencionábamos nosotros, aquí, mencionábamos nosotros que en el video hablaba de que un microorganismo, una vez que entra a su cuerpo, busca una célula para alojarse. Es por eso que cuando ustedes escuchan en la lectura que habla de una célula huésped, ¿verdad? El microorganismo busca una célula huésped para alojarse y su estado de salud puede deteriorarse, usted puede obtener una enfermedad al momento de que ese microorganismo se reprodució. Es decir, que una vez que ya se quedó en una célula, ¿verdad? Se esparció por toda la célula y buscó el momento exacto, dependiendo su metabolismo y su estado de salud, para que pueda dispersarse por todo su cuerpo. Continuamos aquí. Y aquí podemos ver de manera gráfica, o pueden observar ustedes allí desde sus espacios. Tenemos aquí como primer punto las bacterias, los virus, los hongos y los ácaros, ¿no? Que no los podemos ver a simple vista. Voy a compartirles nuevamente un video mucho más pequeño donde quiero que presten mucha atención porque nos va a hablar acerca de que no todos los microorganismos son perjudiciales y también existen microorganismos beneficiosos, es decir, que aportan a nuestra salud, ¿no? Entonces, vamos a observar un momentito el video para que ustedes puedan analizarlo y en base a esto ustedes puedan realizar su actividad práctica, ¿ok? Denme un minuto, les voy a compartir para que puedan observar. Mientras tanto, mientras les comparto el video, paso a comentarles que en la diapositiva yo he puesto algunas palabras con una rayita debajo. Ustedes ya podrán ver luego. ¿Por qué está así? Porque eso va a permitirles que ustedes puedan tomar en consideración esas palabras para su vocabulario. ¿Ya? Vamos a escuchar. Ser beneficiosos para el ser humano o perjudiciales. Los microorganismos pueden ser beneficiosos para el ser humano o perjudiciales. Vamos a verlos con detalle. La flora intestinal es el conjunto de microorganismos, de bacterias que viven en nuestro intestino. Las bacterias de nuestro Ya, si ustedes pueden observar allí en la imagen, quizás lo sepan o como puede que no, pueden observar ustedes allí que nos dice que la flora intestinal es el conjunto de bacterias, es decir, que nosotros en nuestro cuerpo ya tenemos bacterias y se encuentran en la flora intestinal, es decir, en nuestro intestino, ¿verdad? Y vamos a escuchar cuál es su función. Nuestra flora intestinal son muy beneficiosas para nuestro organismo, ya que realizan funciones esenciales para nuestra salud y nuestro bienestar. Algunas de esas funciones son: actúan como defensa del organismo para no contraer enfermedades, permiten un funcionamiento correcto de nuestro sistema digestivo, colabora con la producción de vitaminas B y K,
Facilita una correcta absorción de los minerales como el calcio, el hierro y el magnesio. Verán qué importante. Son bacterias que viven en nuestro intestino y que nos favorecen. Y muchos microorganismos son beneficiosos y los utilizamos para el beneficio de nuestra salud y de nuestra vida. Por ejemplo, en la industria farmacéutica con microorganismos beneficiosos se realizan antibióticos y vacunas. En la parte de energía tenemos los biocombustibles, que son combustibles de origen biológico que contaminan mucho menos que las naftas. Y en la industria alimenticia tenemos todo lo que tiene que ver con la panificación a través de la levadura, que es un hongo, o las bacterias que permiten que los lácteos fermenten y poder realizar tanto quesos como yogures. Miren qué importante. Las levaduras son hongos que se utilizan para realizar pan, facturas. También tenemos hongos en el queso Roquefort, pero son hongos beneficiosos, no se asusten. Y los yogures y la leche necesitan de bacterias para fermentar. Así como tenemos microorganismos beneficiosos que nos permiten vivir mejor, también están los perjudiciales, los que nos producen distintas enfermedades. Y yo aquí les puse algunas de esas enfermedades como el cólera, el Chagas, el pie de atleta, la salmonela, la Escherichia coli, es decir, y muchos otros a veces nos producen diarreas, vómitos, producto de esos microorganismos. En muchos casos no nos tenemos que asustar, sino que tenemos que cuidarnos y tomar las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo, para la salmonela es muy importante que el huevo esté cocido, porque uno no sabe qué huevo puede estar infectado y cuál no. Y lavar muy bien las verduras, tanto para la Escherichia coli o como para la salmonela. Tanto lavar muy bien las verduras como cocinar muy bien la carne. Las carnes crudas, la verdura mal lavada, el huevo crudo, son los que nos pueden traer algún tipo de enfermedad. También es una medida de prevención mirar la fecha de vencimiento de los productos. Tómate un ratito cuando vas a hacer las compras al supermercado para mirarla, porque a partir de la fecha de vencimiento es cuando esos productos empiezan a descomponerse y van a aparecer bacterias que te van a hacer daño. No solo la fecha de vencimiento, porque a veces en los lácteos especialmente la fecha de vencimiento está bien, pero si perdió la cadena de frío, también se van a descomponer. Recordá que no más de una hora pueden estar fuera de la heladera. Entonces, si vas a hacer una compra, sabe que lo último que tenés que agarrar en el supermercado son los lácteos, todo aquello que necesite heladera y frío para no cortar esa cadena. ¿Una mandarina así de rica o un tomatito? Ya, pueden ustedes observar este ejemplo que está aquí, que es lo que yo les he mencionado hace unos minutos, donde les hablaba acerca de que cuál es la manera que ustedes pueden darse cuenta de manera, cuando decíamos en las características, cuando un alimento, pues el microorganismo es intenso, depende mucho del ambiente en el que se encuentra, ¿verdad? Y cuáles también son los tipos, ustedes pueden observar allí en esa imagen. Este alimento ya contiene un microorganismo, ¿ya? Y su intensidad es mucha, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Tan solo con el hecho de ver el estado de descomposición en el que se encuentra, que no es su estado natural, ¿verdad? Nosotros nos podemos dar cuenta que pues contiene el mismo. Un poquito especial. Mm. Esa naranja y ese tomate se veían muy feos. Cuando vos veas que tiene esa pelusa blanca, eso es moho, es un hongo que va descomponiendo a ese producto. Y cuando está así ya no lo podemos ingerir porque nos puede hacer daño. Espero que te hayan servido estos consejos.
¿Ya? Entonces nosotros pudimos observar ahí en el video, ¿verdad? ¿Cuáles son esos microorganismos perjudiciales, pero también cuáles son esos microorganismos beneficiosos, ¿verdad? De pronto, algún estudiante que esté presente y desee participar en la lectura